en el tema de costos gerenciales, ¿no? Hasta aquí lo que vimos fue más enfocado, antes de tocar el costeo ABC, hemos tocado más relacionado a lo que es la contabilidad de costos como tal dentro de lo que implica la contabilidad financiera, ¿ya? Entonces, lo que ahora vamos a ver es una diferencia entre lo que es la contabilidad financiera, que implica la contabilidad de costos como tal, lo que era determinar los costos de producción, determinar los estados de resultados en base al absorbente o variable, o hacer los costos por procesos o por órdenes, ¿ya? Todos esos están más enfocados a lo que es la contabilidad financiera, ¿ya? Mientras que la contabilidad administrativa, les decía, implica desde el costeo ABC, ¿ya? Según esta estructura del diplomado que me pasó el coordinador, el costeo ABC debería de estar en la parte final del contenido, ¿ya? Entonces, simplemente porque el costeo ABC es algo que de repente no lo han visto, no se suele ver en contabilidad normal, entonces por eso es que lo adelanté un poco lo que es costos ABC. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia entre uno y el otro. Habíamos dicho a un inicio que la diferencia era en base a las normas legales y técnicas que rigen a cada uno. En la contabilidad financiera está basada, o su elaboración está en base a las normas técnicas, ¿no? Las normas técnicas son las que les proporciona el Colegio de Contadores, ¿no? A través de su consejo técnico. Mientras las normas legales son las que rigen a nivel nacional a través de las instancias que están encargadas de regular, ¿no? A través del Servicio de Impuestos Nacionales generalmente. Mientras que la contabilidad administrativa no está regido por eso y está orientado a planificación y toma de decisiones. Entonces, aquí tenemos un cuadrito en el cual se hace más o menos una comparación entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa, ¿no? Primero, lo que ya habíamos hablado, está regulado por norma. El segundo es un sistema de información de presentación obligatoria. O sea, al Servicio de Impuestos Nacionales le interesa elaborado por la contabilidad financiera, mientras que la contabilidad administrativa no es obligatorio, ¿no? Es más de uso interno, se podría decir. La contabilidad financiera, pese que tiene los costos estimados, que no lo vimos, pero les decía que era cuando al determinar los costos de producción, uno puede apoyarse en información histórica en base a experiencia o en base a un estudio para la determinación de los costos del producto, pero al final, el estado de resultados como tal, al finalizar de un periodo determinado, o los costos de producción, van a estar en función a información histórica, ¿no? Tiene que ser información pasada. Mientras que la contabilidad administrativa sirve para proyectar. El resultado del periodo es real en la contabilidad financiera porque como utiliza información histórica, pues nos da información real. Pero mientras que en la administrativa no es simplemente para poder planificar, ¿eh? Produce información para usuarios externos porque la contabilidad financiera sirve para presentar al SIM primero, porque es la primera instancia que te exige los estados financieros, y después las entidades financieras en caso de préstamos. Mientras que la contabilidad administrativa genera información para usuarios internos, quienes son generalmente los gerentes, los socios, todos los que tienen que ver con la administración y gerencia de la empresa. Entonces, bajo ese criterio, desde hoy nos vamos a olvidar más lo que dice la contabilidad financiera y nos vamos a enfocar más en lo que dice la contabilidad administrativa, ¿no? Entonces, una de estas herramientas que te permite de hacer este tipo de planificaciones es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio no es más que el cruce entre los costos totales con los ingresos totales. Es el punto en el cual donde la empresa no gana ni pierde. Y para ello yo necesito conocer bien cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables, ¿ya? Entonces tiene dos fórmulas, ¿ya? Dentro de las fórmulas, uno es para calcular la cantidad de equilibrio y el otro es para calcular el ingreso de equilibrio. Todas estas fórmulas parten del supuesto que el costo total es igual al ingreso total, ¿no?
O sea, de ahí parte. Si ustedes desglosan ingreso total es igual a costo total, el ingreso es precio por cantidad y el costo total sería, en este caso, tomando en cuenta a partir de este tema, que el costo total no es más que la suma del costo fijo más el costo variable. ¿Ya? Entonces, si el costo fijo más el costo variable, generalmente el costo variable está expresado en unidades, costo variable por cantidad, entonces hago una ecuación y me va a salir el resultado de la pantalla, lo que están viendo ustedes, costo fijo sobre precio de venta menos costo variable unitario. A este precio de venta menos costo variable unitario también se le considera como, se le llama como margen de contribución unitaria. Si ustedes alguna vez van a revisar bibliografía relacionada al punto de equilibrio, puede que diga precio de venta menos costo variable unitario, ya no diga eso, sino margen de contribución. La otra forma que también me permite determinar el punto de equilibrio sin calcular siquiera la cantidad de equilibrio es la siguiente fórmula. Costo fijo sobre 1 menos costo variable unitario sobre precio de venta. Pero si yo quiero calcular el ingreso de equilibrio una vez que ya conozco la cantidad de equilibrio, lo único que hago es multiplicar por el precio, ¿no? Es una forma más fácil de obtener el ingreso de equilibrio. Pero también está esta fórmula que sirve para determinar eso. Luego, aquí podemos ver en un gráfico cómo es el comportamiento, ¿no? El punto de equilibrio hemos dicho que es igual al ingreso total al costo total. En un lado están los costos y el otro están las cantidades. El volumen de ventas, producción y ventas en este caso. Entonces, en el punto en que el ingreso total, el ingreso por ventas, cruza con el costo total, a eso se llama el punto de equilibrio, porque a partir de ese punto no genera ni pérdidas ni ganancias. Pero hacia el inferior, si vende menos cantidades, va a tener pérdidas. Por eso dice en el dibujo área de déficit. Y en la parte superior, área de beneficios. Entonces, ya habíamos visto un gráfico similar donde el costo variable parte del punto cero y va de manera paralela al costo total, ¿no? Y los costos fijos siempre van a ir en línea recta. Bueno, para esto, o sea, son ejercicios, estos son relativamente sencillos, ¿ya? Entonces, dice, la empresa produce, comercializa a un precio de 15 bolivianos, el costo variable unitario es de 9 y tiene un costo fijo mensual de 12. ¿De dónde va a salir esto? Ya de los informes de costo, ya que la contabilidad financiera nos ha proporcionado, de ahí van a salir estos datos, ¿ya? Entonces, con eso nos pide simplemente determinar la cantidad de equilibrio. Entonces, la cantidad de equilibrio, ya teníamos la fórmula, entonces lo único que hacemos es reemplazar. El determinar la cantidad de equilibrio simplemente sirve para saber cuánto debe producir y comercializar. Si yo solo digo debe producir 2.000 unidades para este producto, no estaría interpretando de manera correcta. La forma de interpretar es que se debe producir y comercializar mínimo esa cantidad. La cantidad mínima a comercializar para no entrar en pérdidas. Por eso dice, la empresa Alfa debe producir y comercializar 2.000 unidades de su producto para estar en equilibrio o para no entrar en pérdidas. Entonces, quiere conocer su ingreso de equilibrio, ¿no? Hemos dicho que había dos formas. La primera es, siempre y cuando ya conozcas la cantidad, lo que puedes hacer es multiplicar la cantidad de equilibrio por el precio de venta y obtienes el ingreso de equilibrio. Pero si solamente quieres calcular el ingreso de equilibrio, lo que haces es dividir el costo fijo sobre 1 menos el costo variable unitario sobre el precio de venta. Y tenemos la misma cantidad. Entonces, lo que nos está diciendo este resultado es que la empresa debe tener por lo menos ingresos por 30.000 si no quiere entrar en pérdidas, ¿no? Los ejercicios son relativamente fáciles, pero no solo se enfoca en determinar el punto de equilibrio. Adicional a eso, lo que quiere conocer son algunos datos que pueden servir. Por ejemplo, la razón de contribución, que es la parte del precio que contribuye a cubrir costos fijos y poder, si sobrepasa tus costos variables, poder contribuir a la generación de utilidades. A ver dónde está.
Habíamos dicho que margen de contribución era igual al precio de venta menos el costo variable. Antes de entender esto del razón de margen de contribución, yo necesito conocer qué es el margen de contribución. El margen de contribución era precio de venta menos el costo variable. Y de esa manera es que yo determino mi margen de contribución unitaria. El margen de contribución es la cantidad del precio, o sea, el importe que me queda después de cubrir mi costo variable, que me va a servir para poder para cubrir mi costo fijo primero y poder planificar mis utilidades una vez que vaya a cubrir mi costo fijo. Por eso es que la razón de contribución parte de la margen de contribución unitario sobre el precio de venta, donde nos dice que es razón con que contribuye el precio de venta para absorber los costos fijos y contribuir en la generación de utilidades. O sea, primero, esta diferencia entre el precio de venta y el costo variable, ¿qué va a hacer como primer punto? Va a tratar de cubrir primero el costo fijo. A medida que vaya cubriendo y termine de cubrir todo el costo fijo, lo que va a hacer es apoyar y contribuir a la planificación de utilidades. Mientras que la razón de recuperación no es más que la división entre el costo variable unitario y el precio de venta. Todos estos multiplicado por 100 simplemente porque es una razón. ¿Y esto qué es? Parte o razón, el porcentaje de los costos variables que se encuentran incorporados en el precio de venta, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar razón de contribución y razón de recuperación, tengo que proceder de esta manera. La suma de estos dos, razón de contribución y de razón de recuperación, me debe dar el 100%. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a... Entonces, aquí lo que se está haciendo es un ejemplo para que se entienda un poquito mejor, donde dice, tiene como precio un producto de 10 bolivianos y un costo variable de 6. Dicha empresa desea conocer la razón de contribución y la razón de recuperación. Ya les había dicho que primero yo tengo que encontrar el margen de contribución. Y la fórmula que les había escrito hace rato será precio de venta menos el costo variable. Entonces, mi margen de contribución es de 4 bolivianos. ¿Y cómo se lee esto? La empresa, después de cubrir sus costos variables, cuenta con 4 bolivianos para cubrir sus costos fijos y poder contribuir a la generación de utilidades. Estos 4, ¿ya?, con estos datos de 10 bolivianos de precio y 6 de costo variable, lo que va a hacer es, me va a dar un margen de 4. Este 4, primero, ¿para qué me va a servir? Para cubrir mi costo fijo. Va a terminar de cubrir mi costo fijo y recién va a poder generar utilidades, ¿no? Entonces, ahora lo que me toca es calcular la razón de contribución. Entonces, ya tengo calculado, es 4 dividido entre 10, me da el 40%. La empresa cuenta con un 40% del precio de venta para cubrir el costo fijo y poder planificar la utilidad. No puedo decir que no lo puedo anticipar la planificación de utilidades, porque primero yo tengo que cubrir mi costo fijo y luego recién poder planificar mis utilidades. Entonces, la razón de recuperación en este caso, la razón de recuperación, el costo variable era 6 y el precio de venta era 10, entonces el 60%. Esto nos dice que por cada unidad vendida se recupera el 60% de los costos de producción variable. El 60% del precio es la inversión realizada en la producción de dicho producto o servicio en este caso. Y como les decía, razón de recuperación más razón de contribución me debe dar el 100% o igual a 1, ¿no? Porque al final lo que estoy haciendo es, la razón de recuperación era el costo variable sobre el precio de venta y la razón de contribución era margen de contribución
sobre precio de venta. Si yo me fijo, razón de contribución era precio de venta menos costo variable. O sea, la otra parte, ¿no? Entonces, por eso es que la suma de los dos siempre me va a dar 100%. Esto se entiende, ¿verdad? No es tan complicado, simplemente son formulitas que nos permiten determinar ya sea el punto de equilibrio o el impacto que tiene los costos o el margen de contribución en relación al precio. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Si no hay consultas ahora, no es solo determinar el punto de equilibrio lo que nos interesa aquí, ¿no? Recuerden que la contabilidad administrativa era para planificar y tomar decisiones. Entonces, dentro de lo que es el punto de equilibrio, también existe el punto de equilibrio financiero. Y esto está relacionado con costos erogables y no erogables. ¿Qué significa los costos erogables? Son aquellos costos que generan salida de efectivo. Por ejemplo, si son costos por concepto de depreciación, esas las tenemos que excluir, ¿ya? La depreciación no genera salida de efectivo. Entonces, si yo quiero calcular mi punto de equilibrio financiero, le voy a tener que restar a todo aquello que no es salida de efectivo. Depreciaciones, amortizaciones, algunos castigos, no me genera movimiento de efectivo. Entonces, si no me genera movimiento de efectivo, no es erogable. Por eso dice costo fijo erogable, o sea, todos los costos fijos que generan salida de efectivo sobre el margen de contribución unitaria. Si quieren, esto es lo mismo que precio de venta menos costo variable unitario. También puede estar relacionado con las ventas a crédito. No todas las ventas de la empresa son en efectivo. Entonces, el punto de equilibrio que yo determine con la anterior fórmula, donde tenía, aquí tengo, según esto, o sea, yo necesito vender equivalente a 30,000 bolivianos. Pero si de estos, un 20% es a crédito, no voy a poder cubrir mis costos fijos. No porque no haya ganado, sino simplemente porque eh, son ventas a créditos y no me han generado ningún tipo de ingreso, ¿no? Entonces, por eso es que se toma en cuenta aquí los costos fijos erogables y además el precio de venta menos el porcentaje que se realiza a crédito, ¿ya? Si el 20%, entonces en esta fórmula yo tendría que reemplazarlo en vez de A por un 20%. Entonces mi precio va a ser uno menos el porcentaje a crédito. También puedo usar aquí que si mis costos variables yo no los pago, si los tengo a crédito, también podría hacer eso, ¿ya? Pero no es muy común esto. Pero esto sí, vender a crédito sí es común y se puede aplicar de esta manera. Entonces, el punto de equilibrio financiero está relacionado con los costos erogables en los costos fijos, ¿eh? Depreciaciones y esos, y lo que está relacionado con ventas a crédito. Entonces, aquí hablábamos, ¿qué son los costos erogables? Costos que generan un movimiento efectivo real, mientras lo erogable, no erogables no generan un movimiento de efectivo. Entonces, aquí se tiene como ejemplo para poder hacer este ejercicio. Dice, una empresa tiene un costo fijo de 5,000, de los cuales 800 corresponden a depreciación de activo fijo de la empresa. Tiene un precio de 20 bolivianos, un costo variable de 8. La empresa desea conocer el punto de equilibrio financiero. Entonces, aquí, los 5,000 es el costo fijo. Le tengo que quitar la parte de depreciación porque no genera salida de efectivo. Entonces, 5,000 menos 800, 4,200 dividido entre 12, en este caso, porque esta diferencia es 2, 3,500. Ahora sí, para poder cubrir todos los requerimientos de efectivo, se requiere vender 350 como para que no falte el efectivo al momento de pagar. Entonces, esto es aplicando, sigue de la misma fórmula original, ¿no?
La fórmula original era costo fijo sobre precio de venta menos costo variable. Y todo está en función a eso. Luego tenemos, ¿qué pasa si considera un porcentaje de crédito de 20%? ¿Cuál sería el punto de equilibrio financiero? Entonces dice costos erogables, los 4,200, ya lo que se tenía aquí. Y le vamos a aplicar un 20%. Porque este por 20% no nos va a generar ingreso en efectivo. Seguramente lo vamos a cobrar más después, pero por el momento no. Entonces, tenemos que quitarle ese 20%. Se habrán dado cuenta que de 350, ahora lo que tiene que producir y vender son 525 unidades. Entonces, ahí se ve el impacto que tiene el realizar ventas a créditos con respecto al punto de equilibrio. Ha subido prácticamente en 200, casi 200 unidades en ventas. No conviene realizar ventas a crédito. Luego tenemos cambios que se pueden realizar en el punto de equilibrio. Puede haber cambios en el costo fijo, puede subir, puede bajar, cambios en el costo variable, subir o bajar, y cambios en el precio. ¿Ya? El objetivo de esto es determinar qué relación tienen con respecto al punto de equilibrio. ¿Ya? Y aquí nos dice que el mes pasado vendió a 15, a un costo variable de 7 y un costo fijo mensual de 30,000. ¿Cuál es el punto de equilibrio? 3,750. Lo único que hace es reemplazar en la fórmula para obtener estas unidades. La interpretación que tiene que vender como mínimo 3,750 si no quiere tener pérdidas. ¿Qué pasa ahora cuando ocurre un cambio? ¿No? Bueno, este está muy subvaluado, debería de ser más de 2,000, ¿no? Porque el mínimo nacional ahora es más de 2,000. Pero, para ejemplo, sirve. La empresa tiene planificado contratar a un empleado. El empleado, por lo general, es costo fijo. ¿Cuál es la nueva cantidad de equilibrio? Entonces, ¿qué hago? Simplemente lo sumo a los 30,000 y hago la operación. Con ese incremento de 2,000, ahora ya tengo que producir y vender 4,000 unidades para no entrar en pérdida. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Lo único que hago es restarlo al costo fijo y en vez de tener 3,750 como en el mes pasado, ahora tengo 3,500 nomás que vender, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta que si el costo fijo sube, el punto de equilibrio también sube. Si el costo fijo baja, el punto de equilibrio también baja. Vayamos a fijarnos, aquí teníamos, esta es la operación original, la cantidad de equilibrio era 3,750. Cuando subió en 2,000, la cantidad de equilibrio subió a 4,000, ¿no? 250 más. Pero si bajó, baja en 250 también. Entonces significa que hay una relación directa entre lo que es el costo fijo y la cantidad de equilibrio. Luego tenemos qué pasa con los costos variables. Aquí tenemos costo variable por unidad. Tiene planificado disminuir sus costos en 2. ¿Se acuerdan cuánto era el ejercicio original? Tenía un costo variable de 7. Ahora va a tener un costo unitario de 5 simplemente, ¿no? Entonces, si el costo variable baja, la cantidad de equilibrio también baja. Entonces ya no tiene que producir los 3,750, sino 3,000 unidades. Pero ¿qué pasa si sube? Si el costo variable sube, en este caso a 9, también suben 2 bolivianos, ahora tiene que producir y vender 5,000 unidades. Aquí también nos podemos dar cuenta que la relación entre el costo variable y la cantidad de equilibrio es directa, ¿no? Sube, cuando sube el costo variable, sube la cantidad de equilibrio. Pero vamos a ver qué sucede con el precio de venta. Aquí nos dice que tiene planificado disminuir su precio. ¿Sí? Tiene planificado disminuir su precio en 2 bolivianos, ¿no? Entonces, en vez de 15, ahora va a cobrar 13. Disminuye y la cantidad de equilibrio sube, ¿no? Y aquí
tiene planeado subir, dice, en 2, cuando sube el precio, baja. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que la relación entre precio y cantidad de equilibrio es inversa, ya no es directa como las otras. Costo fijo y costo variable, si suben, también sube la cantidad de equilibrio. Pero en relación al precio, lo que hace es bajar, ¿no? Entonces, esto sería el tema del punto de equilibrio. Hay que tomar en cuenta que a partir de este tema ya todos los costos, todas las erogaciones que tiene una empresa está distribuido en costo fijo y en costo variable simplemente. Ya no se hace diferencia en costos de producción, costos de organización, no, simplemente costo variable o costo fijo, ¿ya? Si ustedes quieren verificar esto, si efectivamente salen los resultados mediante un estado de resultados, pueden usar el método del costeo variable y debería de salir un punto de equilibrio cero en el caso de todos los ejercicios que habíamos visto. Bueno, en los que tomábamos en cuenta eh, las variaciones de lo que afectaba los costos fijos erogables y no erogables y las ventas a crédito, ahí seguramente no va a salir cero, pero ya más o menos da a entender de que los costos erogables, ese sería el porcentaje de utilidad. Teníamos, ¿dónde está? 800 creo que teníamos por ejemplo, aquí teníamos 800 de depreciación. Si ustedes reemplazan en un estado de resultados gerencial, lo que van a obtener es que van a tener una utilidad de 800. Pero este 800 simplemente era la depreciación. Entonces, no generaba ingreso real para la empresa. Sí es utilidad, pero es simplemente de la depreciación, ¿no? Entonces, aquí va a padecer algo similar. Ese 20% de todas mis ventas, esa sería mi utilidad. Entonces, en los siguientes ejercicios vamos a ver y vamos a comparar con estados de resultados, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda, consulta? A ver, hasta aquí todo el análisis que hicimos era bajo el criterio de un solo producto, ¿no? Es bajo el criterio de que la empresa produce y vende un solo producto, pero todos sabemos que eso no es verdad, ¿no? Entonces, existen otros procedimientos que nos permiten determinar puntos de equilibrio. También nos permite planificar nuestras utilidades, nuestras utilidades. Recuerdan que decía el margen de contribución es la parte que me va a servir para cubrir mi costo fijo y una vez que logre cubrir mi costo fijo, me va a servir para proyectar mis utilidades. Bueno, este es el análisis de costo, volumen, utilidad, ¿no? Puedo hacer una planificación antes de impuesto o después de impuesto. En este punto vamos a seguir usando el criterio de que es solo eh, un producto, ¿ya? En el mix de producto es donde vamos a ver una mezcla, una variedad de productos. Pueden ser 2, 3, 4, y a eso simplemente se le aplica el procedimiento. Pero es posible determinar puntos de equilibrio en cantidades y en ingresos para una empresa que tiene diversidad de productos. Entonces, al planificar las utilidades, se sigue usando lo que es la fórmula que teníamos a un inicio, ¿ya? ¿Cuál es? Costo fijo sobre precio de venta menos el costo variable unitario. Adicional, lo único que hicimos a esto, lo único que se hizo fue aumentarle esto, ¿no? Lo único que se hizo fue aumentarle esto. Cuando yo quiero calcular la utilidad después de impuestos, ¿ya? Eso es lo que le aumenta, ¿ya? El U ahí es utilidad antes de impuesto o beneficio antes de impuesto. Puede estar con BY o ahí. Yo lo prefiero nombrar utilidad antes de impuesto porque así se identifica de manera más fácil. Entonces, lo único que voy a hacer es sumar la utilidad antes de impuesto deseada en importes monetarios y hacer el cálculo.
La utilidad después de impuesto es el costo fijo más la utilidad de impuesto después de impuestos sobre 1 menos el porcentaje del impuesto a las utilidades. Aquí no estamos hablando de impuestos como el IVA y el IT, sino el impuesto a las utilidades. Y en nuestro país esto es el 25%, ¿no? Entonces, reemplazando en estas fórmulas, lo que yo voy a hacer es determinar la cantidad que yo requiero para una utilidad que estoy deseando. Entonces, vamos a ver con ejemplos. Ahí tenemos una empresa desea obtener una utilidad de 12,000 antes de impuestos, o sea, quiere tener una utilidad de 12,000 bolivianos antes de impuestos, requiere saber cuántas unidades de producto tendrá que producir y comercializar. Para eso necesita conocer su costo fijo, el precio de venta y el costo variable. Como se habrán dado cuenta, o sea, lo único que hice fue reemplazar la utilidad que yo deseo antes de impuesto de 12,000. Entonces, ¿cuántas unidades debo vender y producir y vender? 5,400, no, 540 en este caso, ¿no? Con eso, yo ya puedo determinar cuánto va a ser mi utilidad. Ahora, quiero comprobar que efectivamente sea eso. Estos son mis datos. Utilidad 12,000, costo fijo 15,000, precio 80 y costo variable 30. Quiero verificar eso, algo que no habíamos hecho en el punto de equilibrio porque no era necesario tanto aplicar esta comprobación. Entonces yo pongo los 540 por 80, 43,200, menos mis costos variables, 540 por 30, tengo 16,200. Mi margen de contribución total, 27,000. Mis costos fijos, 15,000. La utilidad antes de impuesto, 12,000. ¿No? Entonces, confirma que para obtener una utilidad de 12,000 yo tengo que vender 5,400. No, 540, perdón, no es 5,400. Ahora, si yo quiero obtener una utilidad de impuestos, o sea, utilidad después de impuestos de 12,000, lo que tengo que hacer es aplicar la otra fórmula. Habíamos dicho que el IUE en este caso en nuestro país es del 25%. Entonces, aplicando la fórmula, lo que obtengo es que para obtener una utilidad después de impuestos, ya no antes, sino después, tengo que vender 620 unidades, ¿no? Entonces, yo compruebo eso con mi estado de resultados gerencial. 620 por 80, 620 por 30, margen de contribución, en este caso 31,000, menos mis costos fijos, 15,000. Tengo la utilidad antes de impuesto de 16,000, menos el IUE, que sería el 25%, que es 4,000. Tengo la utilidad después de impuesto de 12,000, ¿no? Entonces, este estado de resultados gerencial me permite a mí obtener la cantidad que debo producir y vender para poder obtener mis utilidades que estoy planificando. No existen muchos métodos, pero desde el punto de vista de la contabilidad administrativa, este es un procedimiento. Adicional a eso, ¿qué puedo hacer en este punto? Determinar mi margen de seguridad. El margen de seguridad no es más que la cantidad que puedo dejar de producir y vender sin entrar en pérdidas, ¿no? Para eso yo necesito mis ventas planificadas. Para el margen de seguridad, yo necesito conocer mis ventas planificadas. Por ejemplo, aquí yo tengo que vender 620 unidades. Esas son mis cantidades planificadas. Pero mi punto de equilibrio era, bueno, no tengo de este ejercicio, pero lo vamos a hacer seguramente aquí. Dice, aquí tiene un ejemplo y dice, una empresa tiene como plan de ventas la cantidad de 3,500 unidades, teniendo un costo fijo de 8,000, un costo variable de 3 y un precio de 7. Con esta información, ¿qué se requiere? Obtener margen de seguridad. Yo les decía que si yo tengo la cantidad planificada, yo necesito, porque mi fórmula me pide cantidad de equilibrio, entonces tengo que calcular la cantidad de equilibrio. Entonces reemplazo y digo, la cantidad de equilibrio es 2,000 unidades. O sea, si yo logro producir y vender 2,000 unidades, no voy a entrar en pérdida. Pero yo tengo planificado 3,500.
Entonces, el margen de seguridad va a ser mis ventas planificadas menos mi cantidad de equilibrio. ¿Qué significa eso? Que yo podría dejar de producir y vender hasta 1.500 unidades y aún así no entraría en pérdidas. Le voy a seguir teniendo utilidad. Entonces, para eso me sirve el margen de seguridad. Simplemente para conocer cuánto puedo dejar de vender sin entrar en pérdidas en relación a mi cantidad planificada. Luego está el razón de margen de seguridad, que simplemente es el margen de seguridad sobre ventas planificadas. Es expresar esto en porcentajes, ¿no? Porque dice margen de seguridad sobre ventas planificadas por 100. Entonces aquí con los datos anteriores teníamos 1.500 de margen de seguridad, nuestras ventas planificadas eran 3.500, entonces la razón de margen de seguridad es 42.86%. O sea, de todas sus ventas planificadas puede dejar de vender hasta un 42.86% en ese periodo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, consulta? No, Lices, ahora todo bien. Entonces, para practicar un poquito, ustedes tienen en plataforma unos ejercicios. Cito, por favor, me lo resuelven. No les va a tomar más de 10 a 15 minutos mientras yo voy creando el curso donde puedan entregarme ustedes. ¿Ya? Son, creo, 4 o 5 ejercicios que tienen que ver justo con estos temas, ¿ya? Para que vayan aplicando y no se vayan confundiendo con alguna fórmula si es que hubiese el caso, ¿no? Está en plataforma, ¿no? O me he olvidado subir. Sí, Lices, son 3 ejercicios, ¿verdad? Sí, debe ser 3 ejercicios. Tiene que ver con punto de equilibrio, planificación de utilidades, ¿ya? Eso lo haremos porque después la siguiente parte es un poco largo, ¿ya? Y como es largo, entonces nos va a tomar cierto tiempo tratar de realizarlo. En el ejercicio uno, en el tema del precio de venta, como nos dice facturado, tenemos que sacar el 87% para trabajar con eso. Sí, Ahí, se gracias, trabaja Liz. con precios de venta neto. Ya. Para el margen de seguridad, las ventas planificadas, ¿qué valor utilizamos? ¿En qué punto les está pidiendo eso, perdón? Puedes usar, en todo caso tendría que ser la utilidad antes o después de impuestos. Eso como ventas planificadas. Sí, mejor el de después de impuestos porque es el que te genera mayor cantidad. Ya, gracias. Sí, Vamos a trabajar con redondeados o con decimales. las cantidades siempre traten de realizarlo en enteros, ¿ya? O sea, con redondeo. Los importes monetarios con 2 decimales está bien. A ver, o sea, solo reemplazar en las fórmulas estos ejercicios son relativamente fáciles. ¿Qué es lo que yo les estoy pidiendo adicional de hacer el cálculo? Hacer una interpretación. ¿Cuándo es? ¿Qué significa el punto de equilibrio? Porque reemplazar en la formulita es fácil, ¿ya? Interpreten más, porfa, después de haber calculado, no una interpretación, simplemente decir, o decir, en el punto de equilibrio, esta es la cantidad mínima que debe producir y vender para no entrar en pérdidas. En el caso de utilidades antes y después de impuestos, esta es la cantidad que debe producir y comercializar para no entrar en pérdidas, ¿ya?
mezcla ya determinar todo lo que habíamos visto hasta ahora, punto de equilibrio, planificación de utilidades, pero ya no solo de un producto, sino de dos o más productos, ¿no? Entonces, las características aquí son que los productos son diferentes, los costos variables son diferentes, los costos fijos, estas generalmente son indivisibles, o sea, son cuando te presentan los costos fijos, no te dicen por producto, por decir la depreciación del edificio donde está la gerencia, no tiene nada que ver con los productos. Entonces, una de las características es que los costos fijos son indivisibles, ¿ya? Que no se puede aplicar de manera directa a los productos. Esa característica tiene cuando analizamos una mezcla de productos. Luego tenemos ahí, o sea, dentro de lo que es determinar esta mezcla de productos, hay tres, ¿ya? Uno es la razón de contribución ponderada, el método simplificado y la mezcla óptima, ¿ya? Todos te van a dar un resultado similar, o sea, todos deberían de darte el mismo resultado, pero por redondeos a veces suele variar, pero la variación es mínima, ¿ya? Son tres procedimientos que te permiten determinar y calcular el punto de equilibrio en cantidades como en importes monetarios, ¿ya? El primero que vamos a ver es la razón de contribución ponderada. Yo generalmente lo pongo así para que sea entendible nada más. Ya no es necesario que lo pongan paso 1, paso 2, paso 3, nada, ¿ya? Entonces, este método, el razón de contribución ponderada, lo que calcula primero es el importe de equilibrio, ¿ya? Y para eso tiene una serie de procedimientos. Primero, calcular la razón de contribución ponderada. ¿Y cómo es eso? Dice el margen de contribución total, o sea que para hacer esto yo tengo que elaborar más o menos un estado de resultados gerencial donde tenga las ventas totales, o sea, el ingreso total menos el costo variable total, dividirlo entre el ingreso total, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, ustedes tienen en la presentación los ejemplos. Pero el primer paso es eso. Primero tengo que determinar la razón de contribución ponderada. El siguiente paso es calcular la participación relativa de ventas. ¿Cómo se calcula eso? La venta individual sobre la venta total por 100 o también puedes manejar simplemente en decimales, pero es venta individual sobre venta total. Esto de los pasos, les repito, es simplemente para fines didácticos, para que se entienda. No es necesario colocar lo mismo al momento de resolver, lo puedes hacer sin poner los pasos. El tercer punto que tienes que hacer es aplicar la fórmula, ¿no? Aplicar la fórmula ya sea para punto de equilibrio, o sea, el primer punto que tenemos es la fórmula del punto de equilibrio. El segundo que se ve es para las utilidades planificadas antes y después de impuesto. ¿Se habrán dado cuenta? O sea, costo fijo sobre razón de contribución ponderada. ¿Dónde hemos obtenido eso? En el primer punto. Entonces, este dato, este procedimiento, lo que me permite es obtener el ingreso de equilibrio, el ingreso de equilibrio, perdón, de toda la mezcla. O sea, haciendo esta fórmula, lo que yo obtengo es el ingreso de todo el mix que se tiene, ¿ya? Puede ser 2 o puede ser más productos. Entonces, si yo quiero aplicar, quiero determinar la cantidad que se requiere para una utilidad antes de impuesto, igual que la anterior. Lo único que le sumo es la utilidad antes de impuesto. Si quiero para después de impuesto, lo mismo. Por eso les decía, vamos a usar las fórmulas que ya habíamos visto anteriormente, solo que con un procedimiento distinto, ¿ya? Aquí en vez de margen de contribución, aquí es razón de contribución ponderada. Y esto me genera el ingreso de equilibrio. Luego tenemos que determinar el ingreso de equilibrio, pero por producto. Ya tengo el ingreso de equilibrio de toda la mezcla, ¿ya? Lo que voy a hacer es multiplicar por la participación relativa de ventas. Esa participación relativa de ventas lo encontré en el punto número 2. Entonces, esta participación relativa de ventas lo multiplico por el ingreso de equilibrio y me debería dar el ingreso de equilibrio por producto.
Y finalmente, si yo quiero encontrar la cantidad de equilibrio, lo que hago es dividir entre el precio de venta y así yo determino la cantidad de equilibrio en unidades, ¿ya? Porque aquí lo que obtuve fue el ingreso de equilibrio. Para que esto se entienda un poco más, tenemos un ejemplo. Ya este ejemplo se va a repetir en todos los procedimientos. Primero dice, produce 3 productos, una empresa, costos fijos 50,000, cantidad planificada y precios están en este cuadro, ¿no? Cantidad planificada 800, del B 1200 y C 1300. Aquí yo puedo cambiarlo por un producto en específico si tuviese los datos, pero para analizar lo voy a usar el ABC nada más. Sus precios y sus costos variables. ¿Qué es lo que les está pidiendo? Cantidad de equilibrio, cantidad requerida antes de impuesto de 30,000 y cantidad requerida después de impuesto de 30,000. La resolución que ustedes tienen simplemente es del punto de equilibrio, no es de las otras, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué voy a determinar? Razón de contribución ponderada, ¿no? Entonces, para eso yo necesito hacer un estado gerencial, donde mis ventas están precio por cantidad, por ABC y el total, costo variable por ABC y el total, ¿no? Entonces, de este dato, ¿qué es lo que me sirve? Esto, ¿no? Margen de contribución total dividido, dice, entre ingreso total, entre estos dos. Si se fijan, 236,000 dividido entre 579,000. Esos son los datos que me van a servir. Ahora, quiero ver si... No, aquí no tengo. Ya. Aquí voy a aprovechar para explicar la participación relativa de ventas, ¿ya? La participación relativa de ventas no es más que la división de estas ventas individuales sobre el total, sobre los 507,000. Estos y de esto, ¿no? Entonces yo voy a tener con esto la razón de contribución ponderada y a la vez puedo obtener la participación relativa de ventas, ¿no? Entonces, con esto yo ya obtengo, ya obtengo dos datos. Entonces, aquí lo que hace es, el paso 2, determinar la participación relativa de ventas. 144 entre 579. ¿Qué es lo que les había dicho, no? Venta individual sobre venta total. Puedo utilizar porcentajes. Si voy a utilizar porcentajes, aconsejable 2 decimales. Si voy a utilizar sin porcentajes, solo decimales, los 4, ¿no? Entonces, yo tengo estos porcentajes. Para A, para B y para C. Ya tengo calculado para los 3. Ya hice el paso 2. El paso 3 es punto de equilibrio. Y lo único que estoy haciendo es utilizar la fórmula del punto de equilibrio, ¿no? 50,000 dividido entre 0.4076, que es mi razón de contribución ponderada. Entonces hago una división y tengo el ingreso de equilibrio. Esto ya lo puedo interpretar. Puedo decir que el ingreso mínimo que requiere la empresa para no entrar en pérdidas debe producir y vender un equivalente de 122,669.28 de todos sus productos. Aquí no te dice cuánto de cada uno ni cuánto de cada otro, ¿no? Simplemente el total de toda la empresa. Entonces, en el siguiente paso es lo que voy a obtener, cuánto tiene que ser por producto. Entonces, el ingreso de equilibrio por la participación relativa de ventas. Entonces, agarro mi ingreso de equilibrio, multiplico por la participación relativa de ventas. Ahora sí ya sé cuánto debe venderse de mi producto A, en este caso 30,507, de mi producto B 50,846 y del producto C 41,315. Pero antes yo tenía el dato de el total. Ahora ya tengo por producto. Pero yo aún no tengo la cantidad de equilibrio. Entonces, si ya tengo el ingreso de equilibrio, para obtener la cantidad, lo único que hago es dividir la cantidad de equilibrio sobre el precio de venta, ¿no? Y lo único que hago es
He agarrado lo que ya había calculado anteriormente, divido entre el precio de venta y obtengo las cantidades de mi mezcla para obtener un punto de equilibrio, para no tener pérdidas. 169 unidades, 254 unidades, 275 unidades. Entonces, ahora sí ya puedo hacer una interpretación más general, que la empresa, para obtener un punto de equilibrio, para no generar pérdidas, debe producir y vender 169 de su producto A, 254 de su producto B y 275 unidades de su producto C. En total tiene que producir 699 productos de toda la mezcla. Entonces, este es el procedimiento bajo este método, ¿no? Es similar a los anteriores, pero ya incluye más de un producto y tiene una serie de pasos. Ustedes cuando hagan los cálculos, no es necesario que le pongan paso 1, paso 2, paso 3. Esto simplemente es para que se entienda el procedimiento, para fines didácticos nomás, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí dentro de la pregunta decía, ¿cuál es la cantidad requerida para una utilidad antes de impuesto de 30,000, ¿no? Entonces, a modo de practicar, por favor, ustedes me lo hacen para una utilidad antes de 30,000. Y la fórmula que voy a usar, en este caso, sería para la antes de impuesto, sería esta fórmula, ¿no? Esa sería la fórmula que yo voy a usar para determinar. El paso 1 y el paso 2 no lo tengo que hacer porque ya lo tengo calculado, porque no va a cambiar la participación relativa de ventas y tampoco va a cambiar la razón de contribución ponderada. Y cuando yo quiera hacer la utilidad, bueno, este es después, por favor, esta es después de impuestos, lo olvidé cambiar, esta es después de impuestos, si se fijan, tiene utilidad después de impuestos. Si bien aquí dice antes, es después de impuestos, ¿ya? Entonces, con esto ustedes vayan calculando, no hay que hacer el punto 1 y el punto 2, solo a partir del paso 3 es que van a elaborar ustedes el procedimiento. Esto para ver si se comprende, porque el procedimiento es mecánico, ¿ya? Estos dos ya no, porque no hay modificación en las cantidades planificadas y tampoco hay modificaciones en precio. Por ende, estos dos pasos se mantienen nomás. Los únicos que hay que hacer es esta otra y aquí, ¿no? Estos tres. ¿Pueden hacérmelo eso, por favor? Vamos haciendo. Para eso también tienen habilitada una tarea que dice mezcla de productos. Entonces, por todos los métodos vamos a hacer lo que es antes y después de impuestos, ¿ya? Estos mismos datos, aplicando la fórmula de 30,000 antes de impuesto y de 30,000 después de impuesto. A ver, yo estimo que en unos 10 a 15 minutos yo creo que se termina de resolver. Así no tenemos que hacer después de clase la tarea. Repito, solo esto se mantiene. Esto también se mantiene. De aquí los que me sirven son esto, esto y esto. Entonces, con esos datos yo ya puedo trabajar y hacer reemplazando en el siguiente paso, ¿no? Aquí voy a reemplazar la fórmula de antes de impuesto. 50,000 más 30,000 en este caso. Y voy a tener el ingreso de equilibrio. Vamos resolviendo, por favor, jóvenes. El ingreso total menos el costo variable total me va a generar el margen de contribución total.
Si regreso a este ejercicio, el margen de contribución total sería estos 236,000, ¿no? Luego, en el segundo, lo que se hace es calcular el factor de equilibrio. Si ven, estas fórmulas son las mismas que habíamos visto ya anteriormente. El costo fijo sobre el margen de contribución total. Para las antes de impuestos, le aumentamos la utilidad antes de impuesto, y para la después de impuestos le aumentamos la utilidad después de impuestos dividido entre 1 menos el 0,25. ¿No? Luego que tenemos calculado ese factor, lo que se hace es determinar la cantidad de equilibrio a través del factor. Factor de equilibrio por la cantidad planificada, ¿no? Una vez que tengo la cantidad de equilibrio, puedo obtener el ingreso de equilibrio. O sea, la cantidad de equilibrio por el precio de venta, ¿no? Aquí utilizamos las cantidades planificadas, algo que no habíamos usado en el método anterior, ¿no? Entonces, el mismo ejemplo, los mismos datos, pero nos dice determinar a través del método simplificado. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Determinar el margen de contribución total. Este cuadro ya lo tenía, lo único que hice fue copiar. Entonces tengo 579,000 menos 343,000, me sale margen de contribución total, los 236,000. Ya tengo el primer punto. El segundo es determinar el factor de equilibrio, que en este caso la fórmula sería costo fijo sobre margen de contribución total. Reemplazando en la fórmula, yo tengo un factor. Aquí sí debo utilizar todos los decimales, ¿no? Ustedes tienen en su calculadora, o si están haciendo en Excel, la opción de guardar con todos los decimales. Entonces, una vez que yo tengo el factor, lo que hago es multiplicar por la cantidad. Entonces, factor de equilibrio multiplicado por la cantidad planificada. Y esa cantidad planificada está en estos datos, ¿no? 800, 1200 y 1300. ¿No? Entonces, hago ese procedimiento factor por cantidad, factor por cantidad, factor por cantidad. Son algo similares a los que habíamos obtenido en el primer dato. Pero aquí me está dando la cantidad de equilibrio. Puedo obtener el ingreso de equilibrio, y el ingreso de equilibrio, a diferencia del otro, aquí lo tengo que multiplicar la cantidad por el precio. En el anterior método lo que hacía era determinar la cantidad, el ingreso de equilibrio primero, y para obtener la cantidad de equilibrio lo que hacía es dividir el ingreso entre el precio de venta, ¿no? Entonces, este es otro procedimiento que me permite determinar la cantidad y el ingreso requerido o de equilibrio. En este caso, lo único que se ha hecho es con la cantidad de equilibrio, a través de un factor de equilibrio. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es elaborar para utilidad antes de impuesto y después de impuesto. Aquí se va a mantener este dato es lo único que se va a repetir esta vez. De todo lo que han calculado para este punto, el único dato que se repite es esto, ¿no? El margen de contribución total. El resto no hay que volverlos a hacer, porque está en función de los nuevos datos, porque una vez que yo aplique esta fórmula voy a tener otro factor, y por ende voy a tener otras cantidades planificadas. En este caso ya no van a ser cantidades planificadas, sino van a ser cantidades requeridas para una utilidad deseada. Entonces, lo que ustedes ahora van a hacer es determinar antes y después de impuestos. Las fórmulas hemos visto, o sea, las fórmulas que van a usar. Son esta para antes de impuesto y esta para después de impuesto. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar en el procedimiento que ya se tiene. Y para hacer el último método, que es la mezcla óptima. Entonces, al final ustedes deciden cuál es el método que van a usar. Vamos resolviendo, por favor, para que no se olviden. Unos 10 minutos también, yo creo que se termina, ¿no? Porque esto es más cortito que el otro.
¿no? Dime. Indicó que solo el margen de contribución es lo que se mantiene, ¿correcto? Sí. Ya, y la utilidad antes de interés, ¿eso dónde lo...? Antes de impuesto, Sí. es solo en esta forma. Los 30,000 van a ir aquí. El costo fijo se mantiene, esto se mantiene, ¿no? Pero del procedimiento como tal, aquí va a ser, el factor va a ser diferente, por ende cambia, ¿no? Aquí, si el factor cambia, todas estas unidades van a cambiar. Ok, listo, gracias. ¿Okay? Listen, disculpe, ¿hay que hacer igual la utilidad después de impuestos? Sí, Solo por favor, los dos. Así no van a tener ya tarea para la casa, no la envían nomás ya. El factor. Una vez que has calculado el factor, tienes que determinar la cantidad y el ingreso de equilibrio, ¿no? Ahorita estarías en el segundo paso, o sea, reemplazando en la fórmula de antes y después de impuesto, y lo que haces es determinar la cantidad requerida para una utilidad antes de impuesto, ¿no? El factor por las cantidades planificadas, y una vez que tienes las cantidades planificadas y lo multiplicas por el precio, lo que obtienes el ingreso requerido para una utilidad de 30,000, si no me equivoco, ¿es verdad? Entonces, estos dos pasos más tienes que hacer una vez que has calculado el factor requerido, ¿ya? Una vez que tienes el factor, tienes que hacer este paso, obtener la cantidad requerida y el ingreso requerido. Está bien, dices, gracias. ¿Ok? Dime. Cuando a este ingreso de equilibrio de esta diapositiva, vamos a trabajar con las cantidades ya redondeadas, ¿no? Sí, cantidades Ya. redondeadas. En el Excel toma los decimales en esa cantidad y saca otro monto. Entonces, redondeamos primero y con estas cantidades redondeadas. Sí, le puedes decir, pero al Excel que te lo redondea a 0 decimales cuando haces la operación. Está bien, listo, gracias. Ok. Resolver este mismo ejercicio donde nos dice que se debe determinar a través de la mezcla de productos. Aquí ya no tiene nada que ver con el anterior, es otro procedimiento. Primero dice que hay que determinar el margen de contribución unitario. Como primer paso, encontrar el margen de contribución unitario. El segundo es calcular el porcentaje de ventas planificadas. Ya no tiene que ver con la participación relativa de ventas, nada, sino con el porcentaje de cantidad planificada. ¿Cómo obtengo eso? Dividiendo la cantidad de venta planificada por producto entre la cantidad total. Y el tercero es, con los datos anteriores dice, se debe sacar el margen de contribución de la mezcla óptima. ¿Qué voy a hacer? El margen de contribución voy a multiplicar por el porcentaje de cantidad planificada. ¿Ya? Eso se llama margen de contribución mezcla óptima, de cada uno. Margen de contribución unitario por el porcentaje de cantidad planificada del primero, más el margen de contribución de B, que sería en este caso, por el porcentaje de cantidad planificada de B, ¿no? Y así sucesivamente cuantos productos hay. Finalmente, lo que haces es calcular el punto de equilibrio. Una vez que tienes estos dos datos anteriores, lo que haces es calcular la cantidad de equilibrio. Este es el único que primero calcula la cantidad de equilibrio de toda la mezcla y recién calcula los ingresos. Aquí, el mismo procedimiento. La fórmula es similar a las anteriores. ¿Ya? No cambia nada, solo el denominador donde se está dividiendo ahora es margen de contribución mezcla óptima, o sea, este dato que habíamos encontrado. Antes de impuesto le sumamos la utilidad deseada antes de impuesto en importes
y después de impuesto hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Una vez que yo tengo eso, esa operación, ya he obtenido la cantidad de equilibrio por toda la mezcla de productos. Entonces, una vez que yo tengo eso, agarro la cantidad de equilibrio y multiplico por el porcentaje de cantidad planificada. Lo multiplico y obtengo la cantidad de equilibrio por producto. Una vez que yo tengo la cantidad de equilibrio por producto, lo que obtengo es el ingreso de equilibrio. ¿Cómo hago eso? Similar al punto de equilibrio, a un principio que vimos, cantidad de equilibrio por el precio de venta. No sé si se dan cuenta, son 3 procedimientos. El primero me otorga el ingreso de equilibrio, el segundo me proporciona un factor de equilibrio o factor requerido en este caso, y finalmente el último método me determina de primero la cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces, es el mismo ejemplo, los mismos datos, todo. Entonces, primero yo tengo que encontrar la cantidad de equilibrio. Entonces, como primer paso, lo que hago es margen de contribución unitario, precio de venta menos costo variable, ¿no? De los 3, de A, B y C. Una vez que tengo eso, calculo el porcentaje de cantidad planificada. Primero dice que tengo planificado 800 y el total es 3.300, 1.200 y 1.300. Entonces, ya he conseguido los 2 primeros datos, que es el margen de contribución unitario por producto y el porcentaje de cantidad planificada también por producto. Una vez que tengo eso, yo puedo calcular el margen de contribución de la mezcla óptima. Y decíamos, era margen de contribución unitario por el porcentaje de cantidad planificada, ¿no? Más el margen de contribución del segundo producto por su porcentaje de cantidad planificada, más el tercero por su porcentaje de cantidad planificada, ¿no? Esto me permite determinar el margen de contribución de toda la mezcla. Una vez que yo tengo, recién puedo determinar la cantidad de equilibrio o la cantidad requerida total. En este caso, 50.000. Anoto aquí de preferencia con todos los decimales, porque es una operación de margen de contribución, y voy a obtener la cantidad de equilibrio total. Aún no sé todavía cuánto tengo de cada uno, ¿no? Entonces, el siguiente paso es determinar la cantidad de equilibrio por producto. Multiplico la cantidad de equilibrio que había obtenido por el total y multiplico por mi porcentaje de cantidad planificada, ¿no? Hago lo mismo para B y hago lo mismo para C. Y finalmente tengo el último punto, que es convertir esta cantidad que yo he obtenido en ingresos, ¿no? En ingresos de equilibrio. O sea, el procedimiento es un poco diferente a los demás, pero que al final nos llega al mismo resultado. Nos lleva al mismo resultado mediante otro procedimiento. Seguramente van a encontrar variaciones, pero las variaciones son mínimas, ¿no? Son por redondeos generalmente en las cantidades de equilibrio. Entonces, ahora su trabajo de ustedes, su tarea es resolver a través de este método. Repetimos, o sea, primero, margen de contribución. Y el margen de contribución hemos dicho que era precio menos costo variable. Una vez que obtengo eso, el porcentaje de cantidad planificada. Regreso aquí y mis cantidades planificadas son 800, 1.200 y 1.300. La sumatoria de esos es el total de cantidad planificada. Entonces voy a sacar qué porcentaje representa cada uno. Y una vez que tengo eso, lo que obtengo es un margen de contribución de la mezcla óptima, ¿no? En este caso 71,516. Y una vez que tengo eso, ustedes van a reemplazar aquí 50.000 más 30.000 dividido entre 71,516. O sea, a partir de aquí van a ser en realidad ustedes, ¿no? A partir de aquí. Aquí van a aumentar los 30.000. Y a partir de este procedimiento es lo que van a cambiar ustedes, porque el resto no va a cambiar, ¿no? Se va a mantener constante. ¿Hay alguna consulta, duda hasta aquí? Si no, vamos resolviendo, por favor, para determinar con cuánto son las variaciones que existen entre uno y otro método. Tendrían que hacer esto y solamente esto. Este es un ejercicio relativamente corto ahora. Entonces, vamos resolviendo, por favor, unos 10 minutos yo creo que es suficiente.
Cualquier duda, yo voy a estar aquí para sacarle de dudas. Dice, no hay problema con el tema del redondeo, ¿no? Por los factores, porque cambia, ¿no? ¿En qué sentido no hay problema? No, no lo entiendo. O sea, que, Por ejemplo, en las divisiones así, digamos, o sea, directo, como nos dice, que partamos desde el paso 4 en este último y nos da con dos decimales, ese 24-24 es más largo, ¿no? Y por eso varía con uno o dos a los anteriores. Le digo. ya, no varía. O sea, la idea es que aquí seguramente era 24 y algo más, pero o sea, lo que trato de hacer es que se mantengan dos decimales en porcentaje o 4 cuando es porcentajes. ¿Ya? Si lo estás haciendo en Excel, seguramente te ha tomado todos los decimales, no hay ningún problema en eso. ¿Ya? A ver, ¿qué trata de, o sea, el tema en sí trata de saber calcular punto de equilibrio, tanto de un solo producto como de una variedad de productos y también poder planificar. Existen muchas formas de planificar las utilidades, pero esta es una de ellas que está basado prácticamente en la división de los costos fijos y los costos variables, ¿no? Y toma en cuenta a la empresa de manera conjunta, ya no hace una separación en costos de producción simplemente. Hasta el tema anterior, hasta costeo ABC, habíamos tocado todo lo que era costo de producción netamente. Aquí no, el cálculo de los costos fijos y costos variables es de toda la empresa y casi siempre bajo el supuesto de que todo lo que produce se vende, ¿no? Ahora, si dentro de eso tienes planeado tus inventarios, obviamente no se aplica esto, pero es una herramienta que te permite planificar utilidades y determinar puntos de equilibrio. Prácticamente eso es. O sea, hay tres métodos en la mezcla de productos. Ustedes pueden optar por cualquiera de ellos. Para mí el más fácil es el de la mezcla óptima, ¿ya? Porque los otros tienen procedimientos más largos, ¿ya? Si bien parece que el simplificado no tiene, pero en realidad sí lo tiene porque hemos usado parte de la razón de contribución ponderada. ¿Se acuerdan? Aquí, o sea, usábamos parte de esos datos. Entonces, lo que quiero que se quede con ustedes en este tema es cómo puedo determinar mi punto de equilibrio y planificar mis utilidades en función a la división de costo fijo y costo variable en una empresa. Entonces, eso es el avance por el día de hoy. El día miércoles vamos a empezar con otro tema que es costos e ingresos relevantes. O sea, vamos a suponer la continuación de esto en lo que implica la contabilidad administrativa, ¿ya? Para aquellos que todavía no tienen material, o sea, traten de buscar la información suficiente como para poder hacer, ¿no? Para que ya no tengamos que no nos esté pisando el tiempo al momento de entregar. Recuerden que nuestro módulo termina el lunes próximo, ¿no? O sea, tendríamos 3 clases y la evaluación el último día y la entrega, ¿no? ¿Alguna duda, consulta sobre el avance o sobre algo? Le hice una pregunta sobre el trabajo. Se puede hacer grupo de 5, ¿verdad? A ver, ha sido un constante eso, no sé, a ver, por mí no hay ningún problema. Yo decía de 5 y 2 grupos de 6, ¿no? Pero ustedes me dijeron de 4. Por mí no hay ningún inconveniente, ¿no? Tal vez más adelante les vuelven a pedir de a 2, de a 4, no sé. Por mí está bien, solo que si van a incluir o van a excluir a alguien, por favor avísenle, no vaya a ser que esté esperando hasta el final eh, pensando que está en ese grupo. Por mí no hay ningún inconveniente. El trabajo me lo van a entregar todos, ¿no? O solo uno de ustedes nos va a enviar, pero donde en la carátula va a estar todos los integrantes. Por mí no hay ningún inconveniente, si son 2, 3, 4 o 5, pero 6 puede ser, pero no creo. No. Ustedes han dicho 4, entonces hemos respetado eso. Con el fin de determinar
de que ustedes puedan trabajar con los grupos que anteriormente han trabajado, ¿no? No hay ningún problema en caso del número de integrantes, pero no hagan solos, eso sí. ¿Alguna Está otra bien, Lice, consulta? gracias. ¿Alguien más? Si no hay dudas, entonces nos vemos el día miércoles. Que tengan un buen feriado. Hasta el miércoles, jóvenes. Gracias, Liz. Hasta luego. Igualmente, Hasta hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, luego. jóvenes.